Diputado, la pregunta inicial a quienes han estado participando en esta conversación, porque lo que pretendemos es desenmadejar toda la controversia que hay en torno a la aprobación o la discusión de la ley de lavado de dinero, es cuál es el estatus de la ley y cuál es la posición en el caso suyo, del Partido Unionista, dado todo esto que ha estado ocurriendo. Buenos días. Buenos días. Bueno, esta es una ley que se viene trabajando en la Comisión de Economía desde hace muchos meses. Yo pertenezco a esa comisión. Hace algunos, que tal vez unos 2 meses quizá fue que dimos el dictamen favorable, dictamen que yo firmé, al cual aporté también con algunas ideas, algunos cambios que fueron integradas al dictamen, y posteriormente se trabajó en una mesa técnica también dentro de la misma comisión, una serie de enmiendas que iban en la vía de aclarar muchas situaciones y de aclarar algunas dudas que tenían otros diputados que no están en la Comisión de Economía, que eran dudas muy válidas y muy razonables. Y de esa cuenta, pues entramos el día martes de la semana pasada a intentar aprobar ya por artículos la ley con las enmiendas aprobadas. Sin embargo, pues no hubo el quórum suficiente porque es una ley que requiere de 107 votos, por lo que se tuvo que romper el quórum y pasarlo para esta semana, el día martes, que fue lo que ustedes vieron que sucedió. Ujú. Ahí lo que sucedió prácticamente y es algo que pues también puede ser válido, y es que una ley de esta naturaleza siempre va a generar pues algunas dudas, o va a generar que personas y diputados se quieran involucrar a hacer cambios. Y el tema es que algunas bancadas se metieron a hacer cambios en el último momento, y cambios que yo entiendo que están bien, es decir, no eran necesariamente enmiendas que estuvieran mal. Sin embargo, obviamente cuando uno ya está dentro del pleno y de la nada le dicen que hay 9 enmiendas adicionales que uno no ha leído, pues obviamente pues uno se tiene que tomar el tiempo para leerlas, Ujú. porque no las conoce, las conocimos adentro del pleno, como ustedes pudieron ver en los videos. Sí. Y entonces ahí pues los diputados oficialistas y algunos miembros de junta directiva tomaron la decisión de que necesitaban tiempo para leer esas enmiendas, para poderlas considerar, porque recordemos que aquí el tema no es solo de hacer enmiendas que nos gusten o nos parezcan bien, sino que tienen que ser enmiendas que no arruinen o que no vayan en contradicción con los requisitos que Gafi le está solicitando o exigiendo a Guatemala y a todos los países. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos con los cambios que se hacen. Ahora, yo solo aprovecho y disculpen que me Por alargue, favor. pero No, no, por favor. algo que sí, algo que sí quería yo aclarar, porque obviamente hubo una nota de prensa libre en donde hace mención que 4 partidos sabotearon la ley de lavado de dinero, incluyen al Partido Unionista, del cual yo soy parte. Sí. Y yo sí quiero rechazar categóricamente eso, porque es absolutamente falso. Nosotros en ningún momento participamos de la reunión en la que se estaban haciendo las nuevas enmiendas. No hicimos las nuevas enmiendas, de hecho las conocí al mismo tiempo que las conocieron todos los diputados adentro del pleno, casi al final de la sesión. Entonces yo sí quiero rechazar categóricamente eso, y es algo que entiendo yo inició porque el diputado Samuel Pérez en una conferencia de prensa mencionó al Partido Unionista como uno de los partidos que se estaba oponiendo a la ley de lavado de dinero, pero quiero dejar aquí muy claro que eso es falso. Incluso el diputado Samuel Pérez anoche me escribió para disculparse porque él sabe que eso no es cierto y que fue un error que él cometió al mencionarnos, pero quiero aclararlo aquí. Y si quisiera que en todo caso, pues Prensa Libre en alguna nota aclaratoria aclarara que nosotros no somos parte de los bloques que intentó parar esta ley. Al contrario, hemos sido uno de los principales impulsores de esta ley. Muy bien, trasladaré, como ya usted lo plantea en público, trasladaré al equipo de impresos su requerimiento, y creo que ellos ya lo están escuchando. Diputado, le agradezco Muchas que gracias. tenga la confianza también para que Sí, podamos sí, seguir es hablando importante. de los temas. Yo creo, Javier, con quien entiendo hay una buena relación, le puede contar que desde Sí, este espacio tenemos la misión y la visión de tener todas las voces posibles sobre todos los temas para que podamos ilustrar de mejor manera a nuestra audiencia de lo que está pasando. Muy bien. Y yo, Diputado, yo ajá, quisiera aprovechar dale, Javier. también, Otto Ángel, Sí. gracias por tu sinceridad que siempre te ha caracterizado, Álvaro. Creo que tenés toda la razón en cuanto a decir
y aclarar este punto, así como también yo, digamos, lo que no soy, yo soy un poco externo, pero soy parte de este programa, me siento parte de, y parte de mi labor es precisamente lo que estás hablando, es aclarar, porque al final, antes de ser profesionales, la gente somos seres humanos y podemos cometer Así errores, es, y entonces totalmente. creo que es válido lo que decís y pedir una disculpa, porque si hubo un error, yo no soy parte de la redacción como tal, pero si hubo un error como institución, pues hay que aclararlo, así como Sí, también otras oportunidades se ha hecho. Así es que creo que es válido y de veras que gracias por la no, gracias claridad a y por ustedes por el espacio. ¿no? Pero volviendo al tema, Sí. y habiendo hecho pues, las aclaraciones y las disculpas del caso, eh, ¿existe realmente una voluntad política para aprobar la enmienda, o perdón, la ley? No, no digo de tu bloque, porque ya fuiste sumamente claro, pero en general de otros bloques, ¿existe la voluntad política o es únicamente una forma de atrasar algo que si no se aprueba realmente va a ser nefasto para el país? Pues mira, yo pienso que sí existe la voluntad política de aprobarlo. Lo que sucede es, y esto lo conoces vos muy bien, de que tenemos una ley de lavado de dinero que se aprobó hace 25 años, que es una ley bastante mala. Es una ley que genera muchas ambigüedades, que genera muchas discrecionalidades y que en nombre de esa ley o utilizando esa ley se han cometido muchísimos abusos en los últimos 25 años. Entonces, obviamente existe un temor legítimo de todos, o sea, incluso de mi parte, cuando conocimos por primera vez la iniciativa de ley que mandó el Ejecutivo, que era muy distinta a al dictamen que salió de la Comisión de Economía, por cierto, obviamente nos genera muchas dudas porque de alguna manera todos hemos sido víctimas de algún exceso por parte de las autoridades en cuanto a los temas de persecución política y acusaciones de lavado de dinero y esto y lo otro, y se han cometido excesos. Entonces es normal y natural que exista temor. Ahora, yo lo que he tratado de explicarle a muchos de mis compañeros y a muchas personas con las que yo he tenido esta discusión fuera del Congreso es que realmente esta ley, como está planteada, le da mucho más garantías a todos los guatemaltecos de no ser falsamente acusados de lavado de dinero. Y todo comienza incluso por la propia definición, por la tipificación del delito de lavado de dinero. Hoy, por ejemplo, casi cualquier situación anómala que se pueda dar, y anómala no estoy diciendo delictiva o criminal, sino que anómala que se pueda dar, que una persona llegue y deposite una cantidad de dinero en el banco, puede ser considerado lavado de dinero. La economía informal, hoy por hoy, bajo la ley que existe, es considerado lavado de dinero, porque obviamente no están facturando. Y lo que esta parte de las cosas que esta nueva ley hace es tipificar de una forma más precisa el delito de lavado de dinero, en donde tiene dos elementos fundamentales. La primera es que el dinero tiene que venir de una actividad ilícita, ¿verdad? Ujú. No tiene que estar y está muy claro cuáles son esas actividades ilícitas, y hace referencia a la ley contra la delincuencia organizada, por ejemplo, y dice cuáles son las actividades ilícitas que pueden ser consideradas, digamos, causantes de un lavado de dinero. Y el segundo elemento importante es que la acción que se hace de tratar de meter este dinero ilícito a la formalidad y a la legalidad tiene que ser con la intención de lavar el dinero. Entonces tenemos una situación en donde hay un origen y hay una intención, cosa que en la ley actual no existe. Entonces me parece que solo con ese tema, solo con ese cambio que se está haciendo, me parece que aclara muchísimo y evita que se puedan cometer abusos o arbitrariedades como se han cometido en el pasado. Hay muchos más temas importantes que se aclaran y que se mejoran en esta ley, pero me parece que ese es el fundamental, porque se aclara qué es lavado de dinero y qué no lo es. Hay una realidad muy clara que es Gafi establece criterios, ¿verdad? Sí. Estándares internacionales que son los que tendríamos que nosotros acoplar a la legislación que en este momento se está discutiendo, pero ahí es donde se encienden algunos bombillos rojos, como por ejemplo entiendo que hay una discusión sobre las políticas las personas expuestas políticamente, que algunos diputados han expresado que o debería durar muy
poco tiempo o que no debería de tocar todo el entorno familiar, y que ahí es donde se entra en contradicción con Gafi, que es de las bullas que se han generado en este momento y han desatado otras efervescencias que creo que vamos a hablar más adelante en la conversación. ¿Cómo hacer empalmar esas dos visiones, diputado Arzú? Mire, el dictamen que salió de la comisión y las enmiendas, que son, si no estoy mal, son 12 enmiendas las que firmamos en la comisión, porque yo también las firmé. Todas están, digamos, esa discusión se llevó a cabo con la presencia de gente de la Superintendencia de Bancos y de la IBE. Uh-huh. Entonces, cada comentario que se hacía o cada cambio que se sugería, ellos, digamos, revisaban lo que la Gafi está exigiendo y nos decían, miren, esto sí se puede o esto no se puede. Entonces, las 12 enmiendas que firmamos en la comisión se supone que cumplen con lo que Gafi nos está requiriendo, porque ahí estaba sentada la superintendencia y la IBE. Entonces, eso fue lo que generó la duda el día martes, de que surgieron 9 enmiendas, incluso creo que 4 o 5 de ellas enmendaban enmiendas que habíamos firmado, y entonces obviamente una coma adicional le puede cambiar el sentido a un artículo. Entonces, como sabemos que no solo es cuestión de poner cosas que nos parecen lógicas, sino que tienen que ser artículos que cumplan con esas exigencias y esos requisitos. Entonces, para eso, obviamente, se tiene que tener una discusión más formal, no en medio del pleno en el hemiciclo. Entonces, porque obviamente ahí es muy complicado tener una discusión técnica y seria. Entonces, yo entiendo que el presidente del Congreso va a convocar a una reunión la próxima semana a los jefes de bloque con acompañamiento de la IBE y la Superintendencia de Bancos para que se discutan esas nueve enmiendas y se determine y se logre un consenso, pero obviamente respetando lo que se nos está pidiendo, porque si no, no tiene ningún sentido aprobar una ley de esta naturaleza si no vamos a cumplir con lo que se nos está exigiendo. Entonces, el tema de los PEPs, honestamente, ese no tiene ningún problema con Gafi, a como está escrito y con las enmiendas que nosotros firmamos en la Comisión de Economía. Eso se verificó con la Superintendencia, con la IBE, con la Cámara de Finanzas incluso. Se verificó, obviamente, con los requisitos de Gafi, uh-huh, y toda esa parte está en orden. Entonces, eso no es necesariamente lo que está generando un poco de duda. Me da la impresión, corríjame usted, que no detecta dolo en esta discusión que hay. Tal vez yo soy un poco crítico en el sentido de urgencia, porque estamos corriendo contratiempo, porque claro, el primer semestre va ahí. Y le pregunto ¿sabe dónde? Espero que lo interrumpa. No, dale. Hay una parte en donde yo sí creo que se están equivocando algunos diputados. Uh-huh. Y yo creo que muchos, no todos, pero muchos están tratando de sacarle raja política a este tema. Uh-huh. Algunos tratando de decir que la oposición no quiere esta ley, que son unos lavadores y son unos corruptos, y otros tratando de salir en caballo blanco como líderes de la virtud y la moral, como diciendo todos son malos menos yo. Entonces yo creo que el problema no es necesariamente en el texto de la ley, porque aunque hayan algunas dudas y algunos comentarios, eso se puede resolver. Aquí el problema, siento yo, es que de forma irresponsable algunas personas han tratado de politizar este tema y de sacarle raja electoral a este tema, y me parece que obviamente somos políticos y siempre vamos a hacer políticas, uh-huh, a eso nos dedicamos, pero hay ciertos temas como este, por ejemplo, que son temas de país, son temas que si no se hacen bien hay consecuencias muy graves para el país, en donde quizá tenemos que dejar la retórica y la narrativa a un lado, aunque sea por un momentito, o bajarle un poco el volumen al tema y aprobar algo que verdaderamente le funcione al país y hacerlo de forma responsable. Porque el problema es que cuando estamos en la Comisión de Economía, todos actúan muy responsablemente, muy técnicos, y después salimos al pleno o agarran sus celulares y se meten a redes sociales y comienzan a despotricar. Y eso es una gran irresponsabilidad la que están haciendo y que no aporta a que esto sea aprobado. Precisamente a eso es lo que yo me refería cuando hice mi pregunta. ¿Qué tanta voluntad política? Porque técnicamente yo creo que tiene sus salidas y sus formas de encontrarle una solución a la aprobación de ley. El tema es que se está politizando como muchas otras cosas en la realidad nacional, y creo que finalmente hay que dejar los egos políticos a un lado y pensar
en el país. Y ese era precisamente el sentido de mi pregunta cuando te hacía esa pregunta de qué tanta voluntad política existe realmente que la ley se apruebe. Porque técnicamente creo que se puede encontrar la salida. Claro. No, yo creo que, a ver, yo creo que no hay nadie adentro del Congreso que no sepa que esta ley se va a aprobar. Lo que no sabemos es si se va a aprobar esta semana, la otra o dentro de un mes. O el próximo año, ya vamos tarde. No, yo sé, pero me entiendes, o sea, todos saben que se va a aprobar, pero obviamente todos quieren jalar la pita, ¿verdad? Política electoralmente y sacarle provecho, porque es un tema, como es un tema controversial, digamos, entonces es un tema que da para sacarle raja política electoral, y eso es lo que algunos irresponsablemente están haciendo. Yo no comparto esa forma de actuar, porque me parece que en temas como este, pues la retórica debe de ser lo menos importante, y si es que debe de existir, pero me parece que tenemos que actuar, pues algunos compañeros tienen que actuar de una forma más responsable con este tema y no tratar de mediatizarlo o politizarlo más de lo que se necesita. A ver, entiendo, su punto es la ley se va a aprobar. Perdón que le Yo pida, pienso que sí. Perdón que le pida que saque la bola de cristal, pero la ley se va a aprobar, pero en el primer trimestre de 2027, ¿vamos a seguir en el estatus que hoy estamos en Gafi o estamos en riesgo en la lista gris? No, yo creo que esto se va a aprobar en las próximas semanas. Eso sería si yo tuviera que adivinar, yo pensaría que esto se aprueba en las próximas semanas. Yo creo que ajustado a lo que nos piden. Mucho va a depender, ¿perdón? Ajustado a lo que se nos exige en el estándar internacional. Sí. Mire, yo leí nos leyeron algunas de las enmiendas nuevas adentro del pleno cuando las conocimos. Y honestamente, por lo que nos dijo incluso el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, que es una persona sumamente responsable y seria, nos dijo, miren, la verdad las enmiendas están bien, las que están proponiendo, pero obviamente eso no quiere decir de que no se tengan que discutir en un espacio distinto que en medio del hemiciclo, con cámaras encima y con toda esa presión mediática y política que había en ese momento ahí. Entonces yo creo que va a ser sumamente importante la reunión que convoque el presidente del Congreso, que entiendo que eso es lo que va a hacer, ojalá lo haga, en donde de una forma ya más tranquila, sin cámaras, digamos, es decir, sin shows políticos, se pueda discutir esas enmiendas que igual y pueden ser buenas, igual y pueden mejorar el proyecto de ley, porque no quiere decir que como está perfecto, pero yo creo que se tiene que hacer en un espacio distinto que en medio del hemiciclo parlamentario, en medio de una sesión. Tengo que terminar ya, pero le tengo una última pregunta muy puntual para que la gente lo tenga claro, dadas las efervescencias que hoy hay, no solo en redes sociales, sino en distintos espacios de discusión. Samuel Pérez, el movimiento Raíces, sale a decir quienes están en contra de la ley y quienes han retrasado esto son lavadores de dinero. ¿Cómo reacciona usted a eso? Bueno, es lo que le decía en un inicio, ¿verdad? Sí. Que son esas retóricas y esas narrativas que no aportan en absolutamente a nada, no solo en esta ley, sino en el quehacer político. Mire, yo entiendo que todos podemos tener posiciones distintas, ideologías distintas, creencias distintas, y el Congreso es un lugar propicio apropiado para ir a discutir esas diferencias, pero dentro de un marco de respeto y de verdad, y con argumentos y con evidencia, y es perfecta, para eso está hecho el Congreso. Pero cuando desde redes sociales se sale a descalificar a todos porque no piensan como yo, o a inventarse, porque en el caso nuestro se inventaron de que nosotros estábamos oponiéndonos a esta ley cuando hemos sido los principales promotores, entonces se caen en esos problemas de narrativa que lo único que hace es poner en riesgo un proyecto de ley como este. Entonces me parece que eso es una forma muy falsa de expresarse, de hacer política, no es correcta. Yo, como le digo, somos políticos y ese es nuestro quehacer, pero creo que tiene que haber límites, y el límite tiene que ser el respeto. Digamos, en mi caso, pues, yo obviamente nos han faltado el respeto muchísimo, y hay un momento donde uno pues contesta, porque es lo que toca, porque tampoco uno va a dejar que lo denigren a uno y con acusaciones falsas, mucho menos, pero esa no es la forma, la forma es teniendo una discusión política, y el problema es que siempre la narrativa de ellos es
todos son criminales, todos son delincuentes, todos son ladrones, todos son lavadores, todos son narcos, menos nosotros. ¿Verdad? Nosotros somos los muchachitos buenos y todos los que no están con nosotros son los malos. Y entonces, y es increíble, porque ellos están gobernando, ellos están en el gobierno y pareciera como que todavía están en la oposición, no han entendido o no han querido creer o entender que son los gobernantes, ellos están en el poder, pero siguen con una narrativa y una falacia de tratarle de echar la culpa a todos los demás por los fracasos que ellos han tenido como instituciones políticas. Debo hacer la diferencia, me parece que hay dos grupos oficialistas, Raíces y Semilla. José Carlos Sanabria y Victoria Palala de Semilla son personas muy respetuosas, la mayoría de los diputados de Semilla son muy respetuosos, aunque no estemos de acuerdo en casi nada ideológicamente, pero son personas con las que se puede sentar uno a hablar respetuosamente y técnicamente. El problema son los otros, en donde solo se dedican a insultar, a difamar, a burlarse, a subir videos en TikTok o en X o donde sea, y creen que eso es hacer política. Y eso es muy triste para el país, es muy triste para el Congreso y espero que eso no continúe. Bien, diputado Arzu Escobar, agradezco que esté en los micrófonos de Prensa Libre Radio por la mañana. Gracias, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Esperamos para cuando tengas deseo de volver a participar en la mesa. Cuando me inviten, con todo gusto. Bueno, igualmente a las órdenes. Bienvenido Hasta siempre. luego. Es Saludos. el diputado Álvaro Arzu Escobar del Partido Unionista. Tenemos que hacer una pausa y vamos a hacer unas conclusiones muy rápidas con don Javier Cepeda cuando regresemos.